Hola, somos Martina Bendaño y Florencia Mela. Hoy les vamos a explicar cómo hicimos este código en Python en el que se nos solicita obtener una reportería que apoye en la toma de decisiones de un centro médico, en donde nos dan un archivo CSV y lo tenemos que pasar a TXT con ciertas condiciones. El programa está compuesto por dos funciones principales, una para cargar los datos y otra para generar el informe. Luego el programa principal ejecuta estas funciones. Ahora, en la siguiente parte vamos a explicar cómo funciona esto, paso por paso. La primera función que ejecutamos es esta que podemos ver aquí, que es cargar pacientes y tiene como parámetro el nombre del archivo. Sí. Dentro de la función usamos un bucle while para leer línea por línea y separamos los datos con un split para que no se vean todos juntos. Y después los guardamos en un diccionario llamado paciente, como se puede ver ahí. Claro. Después cada paciente se guarda con un ID que se genera usando esto que vemos aquí. Ay, aquí. Y se almacenan todos los atributos, ya sea enfermedad, fiebre y todo, fatiga, dificultad para respirar, edad, sexo, presión, colesterol y el resultado del diagnóstico. Sí, después tenemos la función escribir reporte, que es como para el análisis de archivo. Entonces, en esta genera el archivo análisis report text con todos los análisis, que es lo que nos piden en la guía. Y después esta se recorre el diccionario de pacientes y se agrupan los datos por secciones para secciones. Y ahora todo eso se va introducido en la siguiente parte del código que vamos a explicar ahora. Primero, aquí que tenemos la cantidad de patologías reportadas. Esto lo solicitan en porcentajes, por eso aquí está en porcentaje. Calculamos el porcentaje de pacientes, entonces positivos por cada enfermedad. Se cuentan los totales y los positivos y luego se saca el porcentaje con la división. Luego, en el punto 2 dice patologías más frecuentes, que es donde nos piden que por sexo tenemos que ver qué patología está más repetida y con eso tenemos que hacer el código, que es el que está ahí, en el cual agrupamos las enfermedades por sexo, femenino o masculino, en este caso ahí está en inglés, y encontramos cuál es la más frecuente en cada grupo, usando diccionarios y comparaciones. Las comparaciones se pueden ver ahí, que es como interactuamos entre los propios diccionarios. Ahora en el tercer punto tenemos los predictores de Ah, perdón, resultados me positivos. faltó algo. En la anterior también usamos el algoritmo máximo para poder sacar las patologías por sexo, en la última parte. Eso. Eh, Luego, como decía, en el tercer punto tenemos los predictores de resultados positivos, que en esta parte lo que hacemos es analizar los síntomas más comunes de los pacientes positivos por cada enfermedad, donde se cuentan los yes, que son los sí positivos, que aquí los podemos ver, en cualquiera de los síntomas y se ordenan con un algoritmo burbuja, que vamos a ver aquí. Después nos toca distribuir la distribución de síntomas en porcentajes. Para eso, el programa muestra la distribución de síntomas en porcentaje. Por ejemplo, cuando el paciente tiene fiebre, los pone en porcentaje adecuado a cuántas personas tuvieron fiebre. Luego hace lo mismo con los niveles de presión arterial, colesterol bajo, normal y alto. Eso básicamente es un análisis de comparación de todos los datos para saber el porcentaje entre quién tuvo más niveles o sea, como más porcentajes de enfermedad. Saca un cálculo, como se puede ver ahí. Claro, eso lo podemos ver en el punto 4 y 5, que es por niveles y por porcentaje. Y, Lo mismo. y ahora en el 6, lo que hacemos finalmente es mostrar cuántos pacientes tienen positivo por cada enfermedad, separados por sexo, que es lo que se nos solicita, y por patología. Y todo esto luego queda en el archivo TXT.
Sí, el cual ahora vamos a correr para que podamos ver cómo funciona esto en el texto, que se nos pidió que no hubiera ningún print, por eso no se ve ninguna parte del código, para que solamente se vea todo la información que quiere ver, en este caso el médico que lo pide en la guía, como todo el reporte de estos datos. Claro, y se nos solicitaron todos esos puntos que dijimos del 1 al 6, ya que el archivo solo venía con datos específicos. Así que ahora lo vamos a ejecutar. Aquí podemos ver que se ejecutó con éxito. Y ahí Ya tenemos que vamos abrir el archivo texto. a archivo de aquí tengo la carpeta donde está, la voy a actualizar y aquí tenemos el análisis de reporte, en el cual nos da la cantidad de patologías reportadas en porcentaje, que son todas las patologías. Y esta es la segunda, la de patología más frecuentes por sexo, y ahí dice que femenino es o sea, masculino es el asma, y en el femenino es la enfermedad de Crohn disease. Claro, después los predictores de resultados positivos, que es el más común en cada En cada enfermedad. enfermedad. Tenemos La dos mayoría con, se ve que hay fiebre y fatiga, en la mayoría de todas esas enfermedades, lo cual le ayudaría al médico para saber como los síntomas más comunes, por eso se nos pide esto. claro. Después tenemos la distribución de los síntomas pues, en la cantidad total de personas que teníamos, que el 51% de personas tuvo fiebre, que igual es harto, y esto ayudaría mucho a lo que se nos solicita. Y luego tenemos la distribución de niveles de presión arterial y colesterol. Esa era la parte que yo me enredé un poco explicando, pero básicamente explica como el porcentaje de personas que tenían, en este caso colesterol normal, un 49% de todos esos archivos que estaban en primera parte que se nos pidió transformada a texto, que trabajamos en el código y ahí dice normal, son 49% de todos sus pacientes. Y después también te dice lo mismo con la presión arterial, en 49%. Entonces ahí es un análisis bien como concreto para el médico. Y luego ya ese resumen total de pacientes por sexo y patología positiva, que es lo que expliqué, que se ve la patología, si es femenino o masculino, female y male. Y eso es todo. Ahí está todo. Muchas gracias. Muchas gracias.